tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es jueves 16 de octubre del año 2025. Esto es Más de Uno, esto es la radio. Estaremos con ustedes hasta las 12:20. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. En el Palacio de Barbadillo, Castilla, año 900 y pico, el joven Gonzalico, menor de los 7 hermanos Lara, se desnudó casi del todo junto a la huerta para darse un baño. Lo vio su tía doña Alhambra, que primero contempló con interés un poco culpable la anatomía del sobrino casi adolescente y después decidió indignarse muchísimo porque entendió que aquello era una provocación bien sucia, una ofensa, una afrenta. Ordenó a un criado que le lanzara al sobrino un pepino empapado en sangre, afrenta por afrenta. Y cuando el criado, consumada la operación Pepino, corrió a refugiarse bajo las faldas de su señora, los 6 hermanos Lara, solidarios con Gonzalico, lo atravesaron con sus espadas, matándolo allí mismo, que esto fue lo de menos, y manchando con la sangre del criado el vestido de doña Alhambra. Afrenta suprema, porque el manto de una dama le brindaba protección sagrada. Urdió entonces doña Alhambra la venganza. Recurrió a su marido Rodrigo de Lara. Este envió primero al padre de los 7 chicos a Córdoba con la excusa de llevar una carta a Almanzor. La carta decía: has de matar a quien te entrega esta carta. Pero Almanzor, que a veces se ablandaba, en lugar de matarlo, lo declaró cautivo y le presentó le presentó a su hermana. No es Cervantes el único cautivo enamorado, Alejandro Amenábar. Le presentó a su hermana. Entonces, fallido el plan de que muriera el padre de los 7 infantes, don Rodrigo, el esposo de doña Alhambra, pasó al plan B, que fue enviar a sus 6 sobrinos a una emboscada donde fueron capturados y decapitados los 7. ¿En qué hora te desnudaste, Gonzalico? Y no contento con ello, envió las 7 cabezas a Córdoba para que le fueran entregadas al padre. Mucho tiempo después, cuando el padre regresó a Burgos liberado, lo hizo con las 7 cabezas de sus hijos y con un crío que era el 8º, porque es el hijo que había tenido en cautividad con la hermana de Almanzor, y al que pusieron como nombre Mudarra, el bastardo Mudarra. Es una obra de Lope de Vega, entre otras cosas, que fue adoptado como hijo propio a lo hecho pecho por la madre de los 7 infantes muertos, y que al final sería él, al final del cantar o del poema, quien los acabara vengando yendo a la caza del traidor don Rodrigo. Pero antes de que se produjera eso, y vamos al asunto de la mañana, se tuvo que oficiar la ceremonia de adopción de ese niño. Doña Sancha dijo: voy a adoptar al niño, pero para adoptar al niño había que realizar esta ceremonia, que consistía en confeccionar una camisa de enorme tamaño, pongamos de 11 varas, cada vara eran 80 y tantos centímetros, una camisa de 11 varas, y hacer entrar a la criatura por una manga y salir por otra. Esta era la ceremonia de adopción. Y no era fácil, algún crío debió de pasarlo muy mal allí dentro entre manga y manga, o algunos padres y madres adoptantes debieron de pasarlo mal también con sus hijos nuevos, porque así fue como esta acción, meterse en camisa de 11 varas, quedó como expresión popular de meterse en un lío o meterse donde a uno no le llaman. Y si les cuento esta historia hoy, no es porque a las 9 vaya a visitarnos Óscar Puente, ministro todo el día encamisado de 11 varas, sino porque el juez Leopoldo Puente, de la Cúpula Judicial de España, Tribunal Supremo, se metió ayer en camisa de 11 varas al querer plasmar en un auto judicial por qué no envía a José Luis Ábalos a prisión y por qué a la vez empieza a tener muchas ganas de enviarlo a prisión. El señor Ábalos, que llegó ayer al Supremo en taxi y que le habrá pasado el recibo correspondiente al Congreso para que le sea abonado como gastos de representación, eligió no responder a ninguna pregunta. El señor Ábalos podía haber respondido ayer a todas las preguntas sobre el origen de su dinero que todavía se desconoce. Y así habría aclarado todas esas sospechas que maneja el juez. Pero eligió no responder a nada, ¿no? Ni siquiera moviendo la cabeza, que es la fórmula que escogió, por cierto, Carmen Pano en el Senado ayer para ratificarse en que ella sí llevó a Ferraz en 2 entregas, por 2 veces, un total de 90.000 euros en efectivo. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. Pano habló poco en la comisión esta Atrapalo Todo que ha montado el Partido Popular en el Senado y por la que ha hecho pasar ya a media España, ¿no? Y por la que pasará también el señor Sánchez. Pero Ábalos habló aún menos en la Sala de Justicia del Tribunal Supremo. Y como quiera que la Fiscalía no pidió al juez que lo enviara con Santos Sardana a Soto del Real,
Porque a estas alturas sostener que el señor Ábalos va a destruir pruebas, a estas alturas, o va a reincidir, o va a fugarse, pues tendría poco fundamento. El juez optó dejarle como está, en libertad, sin pasaporte, y escribió el auto correspondiente para que quedara constancia de su decisión. Y en el auto, en efecto, escribe el juez que los indicios contra el exministro son cada vez más robustos, que no sacaba dinero del cajero durante años, pero se hinchaba a hacer ingresos en metálico en sus cuentas, que el trajín de dinero que se traía con Koldo y con la mujer de Koldo es altamente sospechoso, que el vínculo con Aldama, incluido el vínculo inmobiliario, también escama, pero que nada de todo eso justifica que sea imprescindible encarcelarlo ahora. Y por eso no lo encarcela. Hasta ahí, pura exposición jurídica como corresponde a lo que ayer se ventilaba en el Supremo. Ah, pero añadió el juez una coda. Así la llamó él mismo. Coda, que es el remate que se añade a una exposición, un auto, un cantar o un poema. Y la coda dice que es natural el estupor que produce que una persona, sobre la que pesan indicios tan consistentes de delitos graves, relacionados además con la función pública, pueda mantenerse, procesado y todo, ejerciendo las altas funciones de un diputado. El natural estupor. Y pasa el juez del estupor al Consejo, el Consejo que en rigor nadie le ha pedido, cuando dice o sugiere que por ley se articule la manera de impedir que algo así suceda. Aclara de inmediato el juez que no es el Poder Judicial quien tiene que hacer las leyes, que a los jueces les corresponde interpretarlas y aplicarlas, menos mal que lo tiene claro, pero añade un recordatorio y una coda a la coda. El recordatorio, que el reglamento del Congreso establece que el diputado queda suspendido si entra en prisión preventiva. Bueno, y es firme el auto de procesamiento. Y la coda de la coda, que dice el juez que él no va a enviar a prisión a un diputado sin existir riesgo de fuga, con el indebido propósito de que así, conforme al reglamento, pueda ser suspendido ese diputado. Con todo el respeto a la experiencia y a la sabiduría del magistrado Puente, oiga, ¿esto a qué viene? Que el estupor por la situación de Ábalos puede ser compartido por buena parte de la sociedad, puede ser incluso un estupor generalizado, es verdad, que sea diputado con la que tiene encima, pero no deja de ser una impresión personal, que nada afecta al cumplimiento de las normas. Y esto último de no le voy a enviar a prisión solo para que pueda así ser suspendido de sus funciones, obliga a preguntarse a quién va destinado, magistrado Puente, este párrafo. ¿Quién desea ver al diputado suspendido de sus funciones? Más suspendido incluso que encarcelado. Claro, Ábalos hizo saber ayer, antes de entrar en el Supremo, que le parecería un escándalo que un diputado fuera enviado a prisión preventiva. Ya recordamos ayer aquí que en realidad ya tuvimos un preso preventivo que fue enviado desde la prisión en furgón policial al Congreso a tomar posesión de su acta. Se llamaba Oriol Junqueras. Aquel día que le dijo a Pedro Sánchez, tenemos que hablar, antes de ser devuelto a la prisión y suspendido de sus funciones como diputado porque estaba en prisión preventiva, ¿no? Claro, entre esto que dijo Ábalos, que sería un escándalo que un diputado fuera enviado a prisión preventiva, y esto que ahora escribe el juez, de no le voy a enviar a prisión preventiva solo para que pueda ser suspendido en sus funciones, es razonable plantearse otra pregunta de esta mañana. Si el procesado José Luis Ábalos no fuera diputado, ¿habría sido más probable que ayer terminara en Soto del Real? Santos Sardán sigue allí dentro. Pero Santos Sardán, recuérdese, había renunciado antes a su acta. La ministra de Defensa debieron de mostrarle ayer también una camisa gigante de esas de 11 varas y sintió la necesidad de intentar entrar por una manga a ver si conseguía salir por la otra. Extraordinaria táctica defensiva esta de la ministra de Defensa, de responder a la pregunta de un periodista reprendiendo a la prensa española en su conjunto por las preguntas que hace la prensa española, no a ella, sino a Donald Trump. Sucedió ayer que nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, preguntó a la ministra de Defensa, recién reunida ella con su colega estadounidense,
si había hablado con el ministro de Estados Unidos, de la crítica de Trump al gobierno de España por la inversión en defensa. Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Que siempre que algún periodista español ve al presidente Trump, le haga una pregunta que lleva implícita una respuesta también. Cuidado, ministra, que hay una parte de la prensa de España que a usted siempre la preserva de cualquier crítica. A ver si le va a incomodar esta pretensión suya de instruir sobre lo que se debe o no se debe preguntar. ¿Qué debe preguntarle entonces un periodista español a Donald Trump? Si no es sobre la posición de España, ¿qué debe preguntarle? ¿Sobre la posición del Canadá, por ejemplo? ¿Deben preguntar los periodistas de España solo sobre la posición de Macedonia del Norte, por ejemplo? Gran noticia, la prensa de España pregunta por España. Pero es que además ocurre que cuando la semana pasada Donald Trump dijo lo de echarnos de la OTAN, estaba reunido con el presidente finlandés y nadie le había preguntado nada, ni español ni no español. Creo que esto lo leí en la crónica del Español, precisamente, donde Pedro J, ministra, donde Pedro J. Y debería celebrar el gobierno. Ayer quien preguntó, por cierto, a Trump fue el corresponsal de la agencia EFE, y bien preguntado estuvo. Preguntando la agencia EFE de España por España. Y además debería celebrar el gobierno que se le pregunte a Donald Trump por la gestión del gobierno de España, porque según Pachi López, Donald Trump opina que nuestra política es fantástica. Igual a algunos les joroba, que ayer se encontrara con Trump y dijera que la política española es fantástica. Pues bueno, pues lo siento. No lo siento. A ver si el PSOE se pone de acuerdo consigo mismo y nos aclara si hay que celebrar que Donald Trump hable de España o todo lo contrario. La Comisión Europea, por cierto, ayer le recordó a la Casa Blanca, muy amablemente, que si le impone un arancel a uno de los 27 es como si se lo estuviera imponiendo a los 27 y por tanto habrá una respuesta de los 27. Tiembla Donald Trump. Que ha confirmado el presidente de los Estados Unidos esta madrugada la información del New York Times, que ha autorizado a la CIA acciones encubiertas en Venezuela, o más acciones, porque cuesta creer que no se han estado produciendo siempre, ¿no? Maduro lleva meses alimentando a su parroquia con la teoría de la invasión estadounidense. La aconseja según la cual el Pentágono tiene listo el despliegue militar para apoderarse de Venezuela. Así que le va a faltar tiempo al presidente de Venezuela, al presidente que falseó el resultado de las urnas, para relacionar el Nobel de la Paz a Corina Machado del viernes pasado con la CIA, con Donald Trump y con la conjura universal. Que no se entere Donald Trump de que Pedro Sánchez no ha felicitado a la ganadora del Nobel de la Paz. O que su gobierno y su grupo parlamentario, al rebufo siempre del líder, ayer ni siquiera se animó a aplaudir en el Congreso el Premio Nobel de la Paz. Dice, perdona compañero, ¿qué posición tenemos sobre esto del Nobel de la Paz? O sea, perdón, ¿qué posición tengo? Que no me la sé. Pues Pedro no ha felicitado. Ah, pues entonces mi postura es que tampoco felicito. Pero es que Pedro igual mañana cambia de opinión y nos pone a felicitar a todos. Dice, pues mañana te pregunto de nuevo y si hay que aplaudir ya lo haré con entusiasmo. Que para eso estamos, compañeros diputados, para tener criterio.